Elina en voz de Pedro Sánchez Nava. En la memoria del Patrimonio Universal de México. Topialistlen moita, iwan amo moita. Cuando yo conozco la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la escuela más importante de arqueología en México y en Latinoamérica, obviamente, yo había estudiado ingeniería mecánica, pero al conocer su contenido, el contenido de sus materias, me sentí muy cómodo. Dije, esto me interesa muchísimo, me inscribo al siguiente año a la escuela y me formo ahí en la ENA. Y en 1978, el profesor Ángel García Cook, maestro mío en la escuela, me invita a formar parte de su equipo para llevar a cabo un proyecto, un gasoducto que se llevó a cabo entre Chiapas y Nuevo León. Ahí fue mi primer trabajo formal. Elina, constructor de la identidad profesional. Yo me inicio en el área de salvamento arqueológico y eso me permite sobre todo conocer la Ciudad de México, las entrañas de la Ciudad de México. Después de ser director de salvamento arqueológico, fui director del registro público de monumentos y zonas arqueológicos, director de planeación en la coordinación de arqueología, posteriormente presidente del Consejo de Arqueología y actualmente la coordinación. Y en cuanto a temas de investigación, sobre todo me ha interesado mucho el tema del salvamento arqueológico, obviamente. También he hecho mucha arqueología histórica y recientemente, unos 10 años a la fecha, he hecho muchos trabajos de arqueoastronomía. Semanahuac tlactoyot, tlaila miquilitzli. Hay una serie de leyes, de legislaciones que buscan evitar saqueo de bienes arqueológicos y a partir del surgimiento principalmente de la tumba 7 de Monte Albán con el profesor Caso, es que se ve la necesidad hacia fines de 1938 de generar una institución que proteja, que investigue, que cuide y que divulgue este conocimiento y en el gobierno del general Lázaro Cárdenas es que se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia y a partir de 1939, en febrero, es que ya se constituye como ese organismo que se ocupa sobre todo de la parte antropológica, de toda esta parte, de esta raíz indigenista tan importante para México y obviamente de toda la parte arqueológica en cuanto a investigación, protección, conservación y divulgación de este conocimiento. Desde luego que hay figuras señeras, obviamente en el campo de la arqueología, el profesor Piñachán, el profesor José Luis Lorenzo, un exiliado español que llega a revolucionar la arqueología nacional. En el campo de la antropología, desde luego, el profesor Guillermo Bonfil, ¿no? Y así tenemos grandes pensadores. Entonces es un generador de conocimiento y también de mentes muy preclaras, ¿no? Nos han marcado líneas. Eran verdaderos sabios estas personalidades, ¿no? Eran realmente antropólogos en todo el sentido de la escuela mexicana, en un sentido holístico, ¿no? El estudio del hombre de forma totalmente integral. Tlamanahuili, Tlazotlalistli, Iwan Tlacoquilistli. Esta coordinación lo que hace es cumplir o tratar de hacer cumplir con los cometidos que tiene nuestro instituto en torno al patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, por determinación de ley, es patrimonio de la nación. No requiere de una declaratoria
o de una definición específica. Per se, al definirse como arqueológico prehispánico, es patrimonio de la nación. Siempre tras la huella de una memoria atemporal. Esta coordinación lo que hace es impulsar líneas de investigación para cumplir con ese cometido, buscar la protección a partir también de otra serie de trabajos en torno a evitar que las obras de infraestructura puedan dañar el patrimonio o en su caso recuperar esa información y sobre todo también la parte de la divulgación, publicar, ofrecer conferencias, generar documentos, la parte educativa también mandar hacia las escuelas de educación arqueológica líneas en torno a la necesidad que tiene la nación y con base en lo que hace el INAH de marcar líneas de investigación en pro de la protección, la conservación y la divulgación del patrimonio arqueológico. Tenemos inscritos en el registro público de zonas arqueológicas más de 53,000. Tenemos abiertas a la visita pública 194 zonas arqueológicas, 193 y una paleontológica. En ese sentido hay un gran patrimonio que todavía está subyacente y que se ve comprometido, se ve afectado por el desarrollo natural de la nación. Carreteras, gasoductos, aeropuertos, el metro, en fin. Entonces, esa tarea es muy importante para nuestra institución de estar cuidando que este patrimonio se resguarde, se conserve, se divulgue y en caso de que la obra en sí lo vaya a afectar de alguna manera, poder llevar a cabo trabajos de investigación, de salvamento arqueológico que permitan una recuperación sistemática de este conocimiento que está ahí contenido. Al arqueólogo nos interesa explorar, descubrir, excavar y poder saber de qué se trata ese libro que está ahí contenido en el subsuelo. Es precisamente generar esta conciencia, no solo en el gobierno, sino también entre las comunidades. Estamos hablando de 53,000 sitios arqueológicos, más los que se descubran en estos días, es constante. Entonces, sin el apoyo de la comunidad, de la gente que vive en el entorno de los sitios arqueológicos, el INAH no puede darse abasto para este cuidado. Entonces, generar esa conciencia, saber que venimos de unas raíces muy profundas, de unas culturas milenarias, llenas de riqueza, llenas de conocimiento, que vienen a complementar también la otra parte que nos toca de raíz cultural, que es la hispana. Entonces, complementarnos y saber que somos una nación única, con un bagaje cultural inigualable. El INAH es una institución única a nivel mundial. Esa forma holística de ver al individuo, a la cultura, y en el caso de lo arqueológico, la cultura material es única. Seguramente si el INAH no hubiera surgido hace 80 años, parte de ese patrimonio que ahora podemos tener, sentirnos orgullosos, disfrutar, divulgar y aprovechar de una manera muy, muy cuidadosa, no existiría. Seguramente ya no podríamos tenerlo tan a la vista como ahora lo tenemos. El INAH es el guardián y el generador del conocimiento del patrimonio que nos legaron nuestros antepasados. El INAH en voz de Pedro Sánchez Nava.